Los ecos de los tacones resonaban sobre el mármol frío de la gran sala. Cada paso de la comandante en jefe Gabriela Estrada imponía respeto, o al menos, eso había sido siempre. Pero aquel día, nada era como antes. La mujer más poderosa de la seguridad nacional, la arquitecta de las operaciones antiterroristas más exitosas de los últimos años, caminaba ahora no con su uniforme impecable, sino con ropas comunes y las muñecas marcadas por las esposas. El tribunal estaba repleto. No por justicia, sino por morbo. Políticos que una vez le aplaudieron, periodistas ávidos de un escándalo, y enemigos ocultos entre rostros hipócritas. En la primera fila, un hombre cruzó los brazos con una sonrisa apenas disimulada. Era Arturo Figueroa, su antiguo asesor de confianza, y el mismo que ahora testificaba en su contra. El juez apenas alzó la vista cuando ordenó con voz seca: «Proceed». 2 agentes de seguridad escoltaron a Gabriela hacia el estrado. Los flashes de las cámaras creaban un espectáculo grotesco. La mujer que había negociado tratados de paz, que había enfrentado amenazas invisibles para proteger a su país, era ahora presentada como una traidora, acusada de malversación de fondos y abuso de poder. Su rostro no mostraba miedo. Sus ojos, oscuros e intensos, desafiaban a cada uno de los presentes. Pero por dentro, una tormenta rugía. «¿Cómo llegamos a esto?», pensó, mientras el fiscal comenzaba su discurso con un tono teatral. «Estamos aquí para juzgar a la mujer que, amparándose en su cargo, desvió recursos destinados a la seguridad nacional para su propio beneficio», comenzó el fiscal, un joven ambicioso que veía en este caso la oportunidad de su vida. «La máxima autoridad, la protectora de nuestras fronteras, resultó ser la mayor amenaza para la nación». Las palabras eran afiladas como cuchillos. Cada frase cuidadosamente construida para destruir no solo su carrera, sino su dignidad. Gabriel apretó los puños. Su mente viajaba hacia atrás, a la noche en que todo comenzó. 3 meses antes, había recibido una llamada cifrada a medianoche. Una alerta de irregularidades en las operaciones financieras de la agencia. Nada inusual para su cargo, pero lo que encontró al seguir la pista la horrorizó. Contratos fantasmas, transferencias multimillonarias hacia cuentas en paraísos fiscales. El responsable directo, Arturo Figueroa, su hombre de confianza. Cuando lo confrontó, Arturo no se inmutó. «Gabriela, nadie se mantiene en la cima siendo completamente limpia», dijo con un aire de superioridad. «Sabes que es así o ya estarías muerta en este juego». Ella no dudó. Preparó un informe detallado y se lo entregó personalmente al comité de ética. Pero lo que no sabía era que los tentáculos de Arturo llegaban mucho más lejos de lo que imaginaba. En cuestión de días, la investigación fue bloqueada, el expediente desapareció y las acusaciones se volvieron contra ella. De vuelta en la corte, el fiscal presentó pruebas irrefutables, documentos alterados, grabaciones manipuladas, testimonios de funcionarios comprados. Todo un espectáculo de corrupción en su máxima expresión. Gabriela respiró profundo. Sabía que si hablaba en ese momento, solo empeoraría su situación. Pero también sabía que su silencio sería interpretado como una admisión de culpa. El juez golpeó el mazo. «¿Tiene algo que decir en su defensa, comandante Estrada?» La sala entera se inclinó hacia adelante. Las cámaras enfocaron su rostro. Gabriela se puso de pie lentamente, sus ojos recorriendo cada rostro en la sala. «Sí, su señoría. Tengo mucho que decir». Un murmullo recorrió la sala como una ola. «Pero no será aquí», continuó con firmeza. «Este no es un juicio por justicia, es un espectáculo para ocultar la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, se abre paso». El juez, visiblemente incómodo, ordenó que la retiraran de la sala. Mientras era llevada de regreso a la celda, Gabriela se permitió, por primera vez en semanas, una sonrisa. Sabía que había encendido una chispa. Y en algún lugar ahí afuera, alguien todavía creía en la verdad. Porque la comandante Estrada no era una mujer que se rendía. Y lo que nadie esperaba, era lo que haría después. El sonido metálico de la puerta de la celda cerrándose detrás de ella resonó como una sentencia definitiva. Gabriela Estrada, una mujer que hasta hace pocas semanas presidía las reuniones más importantes de seguridad del país, estaba ahora recluida en un espacio de apenas 3 metros por 2. Paredes desnudas, una litera oxidada y una luz parpadeante que no permitía distinguir si era de día o de noche. Pero lo más opresivo no era la estrechez de la celda, era la traición. Gabriela se sentó en la fría cama de acero, recordando cada uno de los rostros que habían jurado lealtad y que ahora firmaban declaraciones en su contra. Arturo Figueroa encabezaba esa lista, pero no estaba solo.
Entre los documentos presentados por la Fiscalía, aparecían firmas de antiguos colaboradores, oficiales que le debían sus ascensos y hasta miembros del comité de ética que ella misma había apoyado en sus nombramientos. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. Pero no era el momento de derrumbarse. Desde su infancia en un barrio olvidado de Ciudad Juárez, Gabriela había aprendido que la vida no daba segundas oportunidades a quienes se rendían. Recordó a su madre, Rosario, trabajando hasta el amanecer en una fábrica textil para que ella pudiera estudiar. Recordó la promesa que le había hecho, con apenas 10 años. Algún día, mamá, voy a ser la mujer más poderosa de este país. Y nadie nos volverá a humillar. Ese juramento la había llevado hasta donde estaba. No era ahora, entre esas paredes, donde permitiría que la quebraran. Las horas pasaban lentas. El sonido de los pasos de los guardias se mezclaba con los murmullos de otras reclusas, algunas culpables, otras tan víctimas del sistema como ella. Pero lo que Gabriela no esperaba era lo que sucedería esa noche. A la medianoche exacta, la luz de su celda se apagó por completo. Unos segundos después, la puerta se abrió silenciosamente. Una figura encapuchada entró en la celda. Gabriela se puso de pie, en guardia. ¿Quién es?, preguntó, su voz firme a pesar de la oscuridad. Tranquila, comandante. No vengo a hacerle daño, respondió una voz femenina, conocida, pero que no lograba identificar de inmediato. La figura encendió una pequeña linterna de mano, apuntando hacia su propio rostro. Gabriela contuvo el aliento. Era Julieta Salinas, su antigua mano derecha en la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Qué demonios haces aquí?, espetó Gabriela, confundida entre la desconfianza y la esperanza. No tengo mucho tiempo, susurró Julieta. Vine a advertirte, están preparando tu traslado. Pero no será a una prisión oficial. Quieren desaparecerte, Gabriela. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quiénes? ¿Figueroa? Él y otros más. Esto es más grande de lo que imaginabas. Has destapado algo que no debías. Lo de las cuentas falsas, eso es solo la punta del iceberg. Gabriela apretó los puños. ¿Y por qué me lo dices ahora? Tú también me traicionaste. Julieta bajo la mirada. No todo es lo que parece. Créeme, estoy arriesgando mi vida viniendo aquí. Pero si te quedas en esta prisión, no verás la próxima semana. Con un rápido movimiento, deslizó un pequeño papel en la mano de Gabriela. Si logras salir, busca ese nombre. Es la única persona que puede ayudarte. Y antes de que pudiera preguntar más, Julieta desapareció tan rápido como había llegado. Esa noche, Gabriela no pegó un ojo. El nombre en el papel era apenas un apodo. El escriba. No había dirección, no había número de contacto. Solo ese nombre y un antiguo código militar que reconoció de inmediato. Era de la época de las misiones encubiertas, un código reservado para identificar agentes de alto nivel que operaban fuera de cualquier estructura oficial. La desesperación se mezclaba con la adrenalina. Sabía que no podía esperar más. A la mañana siguiente, justo después del desayuno, ocurrió lo que temía. 2 guardias diferentes a los habituales se presentaron en su celda. Traslado inmediato, anunciaron con tono seco. ¿Por orden de quién?, preguntó Gabriela, midiendo sus opciones. Del alto mando. No haga preguntas, comandante. Los rostros de los guardias eran fríos, desconocidos. No llevaban insignias visibles, un detalle que no pasó desapercibido para ella. Mientras la conducían por los pasillos oscuros, Gabriela sabía que no era un traslado rutinario. Su mente trabajaba a toda velocidad. Solo tenía una oportunidad. Y la encontró justo al salir del edificio. En un descuido, aprovechando la cercanía de una reja lateral y su conocimiento perfecto de los movimientos de seguridad, Gabriela empujó a uno de los guardias, se lanzó hacia la cerca y, con un esfuerzo sobrehumano, escaló la estructura mientras las alarmas comenzaban a sonar. Corrió sin mirar atrás. Sabía que cada segundo contaba. Con el corazón golpeando en su pecho, se internó en las calles oscuras de la ciudad, ocultándose entre los callejones. Estaba oficialmente prófuga. Y su única pista era un nombre en un trozo de papel. El escriba. La noche se cerraba sobre la ciudad como un manto de conspiraciones y secretos. Gabriela Estrada, excomandante en jefe y ahora fugitiva de su propio gobierno, se ocultaba en las sombras de un mundo que conocía bien, pero que jamás pensó habitar como presa. A cada paso, sentía los ojos invisibles del sistema buscándola. Sus antiguos recursos, sus códigos de acceso, todo había sido revocado en cuestión de horas. Estaba sola, pero no indefensa. El nombre que Julieta le había dejado en el papel, el escriba, retumbaba en su mente.
Aquella era su única pista, su última esperanza de encontrar la verdad antes de que la atraparan o la eliminaran. Gabriela se dirigió al único lugar donde sabía que las leyendas del espionaje aún vivían, el antiguo mercado subterráneo de la cúpula. Un lugar donde lo prohibido, lo olvidado y lo peligroso se entrelazaban. El aire en la cúpula era denso, impregnado de humo, sudor y secretos. Bajo las viejas bóvedas de concreto, decenas de pasillos laberínticos escondían negocios ilegales, refugiados de causas perdidas y, con suerte, la pista hacia el escriba. Gabriela, con la capucha baja y los ojos siempre en movimiento, se adentró en la zona más profunda. Sus pasos la llevaron hasta un viejo archivador metálico convertido en barra de un diminuto bar. El hombre tras la barra, un anciano de rostro surcado por cicatrices, la observó sin sorpresa. «¿Buscas algo? ¿O a alguien?», murmuró, sin levantar la vista del vaso que pulía con un trapo mugriento. Gabriela se inclinó hacia él, susurrando lo justo. «Busco al escriba». El anciano dejó de limpiar el vaso. El silencio se hizo espeso. Sin decir más, señaló hacia una cortina raída al final del pasillo. Gabriela avanzó sin titubear, sabiendo que cada paso la acercaba a un destino incierto. Detrás de la cortina, un estrecho pasadizo conducía a una habitación iluminada únicamente por el resplandor azul de varias pantallas antiguas. En el centro, rodeado de monitores y documentos, un hombre de cabello canoso y mirada intensa observaba un mapa digital lleno de líneas rojas y puntos parpadeantes. Sin girarse, habló. «¿Has tardado, Comandante Estrada?» Gabriela se tensó. ¿Sabía que vendría? El hombre se giró lentamente. Su rostro era conocido. «Me aseguré de que llegaras hasta mí». Julieta solo siguió instrucciones. Gabriela sintió un estremecimiento. «¿Quién es usted realmente?» «Soy lo que queda de la verdad en un mundo que ya no la necesita», respondió con serenidad. «Fui como tú, antes de que entendiera que el enemigo no siempre cruza las fronteras. A veces se sienta a la mesa de conferencias contigo». Gabriela cruzó los brazos, midiendo cada palabra. «¿Qué sabes sobre la conspiración que me incrimina?» El escriba deslizó un dossier hacia ella. «Todo. Y te lo advertiré de una vez. Esto no es solo sobre Arturo Figueroa. Él es solo un peón. Lo que descubriste amenaza los intereses de un círculo de poder que maneja los contratos de defensa, las concesiones energéticas y los acuerdos secretos de seguridad internacional». Gabriela hojeó los documentos. Cada página era una revelación más turbia que la anterior. Nombres de políticos de alto rango, empresarios internacionales, incluso aliados de gobiernos extranjeros. ¿Y por qué me lo muestran ahora? ¿Por qué no se expone esta verdad de una vez? «Porque la verdad no basta», respondió el escriba. «Necesitas ser creíble. Y para eso, necesitas pruebas imposibles de refutar». Gabriela lo miró directamente a los ojos. «Entonces dígame, ¿qué debemos hacer?» Un leve destello de orgullo cruzó los ojos del escriba. «Preparar la mayor filtración de información en la historia del país. Pero antes, debe sobrevivir». Esa misma noche, con los documentos ocultos bajo su chaqueta, Gabriela abandonó la cúpula. Cada paso la acercaba no solo a la verdad, sino también a peligro extremo. Sabía que no habría segundas oportunidades. O ganaba esta guerra, o desaparecería sin dejar rastro. Mientras se perdía en la oscuridad de la madrugada, el plan comenzaba a tomar forma. Y con él, la esperanza de limpiar su nombre y derribar a los verdaderos traidores de la nación. El amanecer tiñó de rojo las cúpulas de la ciudad mientras Gabriela Estrada observaba desde la azotea de un viejo edificio industrial. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de la carga que estaba por asumir. Frente a ella, las primeras luces del día parecían no prometer esperanza alguna, pero en su interior, la comandante sabía que no había vuelta atrás. El escriba había sido claro: para derrotar a la red de corrupción, no bastaba con exponerla. Había que desmantelarla desde dentro, en un golpe quirúrgico, planeado al milímetro, antes de que esos nombres poderosos pudieran desaparecer como fantasmas entre sombras jurídicas. Gabriela repasó los documentos nuevamente. Cada hoja contenía detalles precisos de las operaciones ilícitas, transferencias encubiertas, empresas fachada, contratos millonarios disfrazados de acuerdos de cooperación. Era un laberinto legal donde los culpables se ocultaban tras un ejército de abogados y políticos corruptos. Lo más impactante era el plan que el escriba había diseñado: infiltrarse en la reunión privada del Comité de Seguridad Nacional, programada para 3 noches después. Allí, en la cima de la pirámide del poder, los principales responsables sellarían acuerdos multimillonarios, blindándose de cualquier investigación futura. ¿Estás segura de esto, Gabriela?
Preguntó Luis Herrera, su último aliado en activo dentro de la agencia. No se trata de estar segura, respondió ella. Se trata de que no hay otra opción. Luis le entregó un pequeño dispositivo. Un chip cifrado con las pruebas que debían ser expuestas en vivo, ante el país entero, utilizando la red de comunicación satelital de la agencia. Una transmisión imposible de bloquear, incluso por los altos mandos. Si esto falla, advirtió Luis, no habrá segunda oportunidad. Gabriela asintió. La noche de la operación llegó. Vestida con un uniforme falso de seguridad de alto rango, Gabriela ingresó en el edificio Titán, el corazón de la seguridad nacional. Cada paso estaba calculado, cada cámara evitada con precisión quirúrgica. Mientras avanzaba por los pasillos de acero y cristal, su mente se llenaba de recuerdos. La primera vez que cruzó esas puertas siendo apenas una cadete, las largas jornadas de estudio, los años de sacrificio y disciplina que la habían llevado hasta la cima, para luego verla desmoronarse en un segundo. No, esta vez no caeré, se prometió. Llegó al nivel subterráneo donde se celebraría la reunión secreta. La seguridad era extrema, pero Gabriela conocía cada protocolo, cada debilidad del sistema que ella misma ayudó a diseñar. Autorización, exigió un guardia al verla acercarse. Gabriela deslizó la credencial falsificada y, sin pestañear, miró al hombre directamente a los ojos. Durante 3 segundos interminables, el guardia dudó. Finalmente, la puerta se abrió. Estaba dentro. La sala era un santuario del poder. Hombres y mujeres de trajes impecables conversaban en susurros. En la cabecera, Arturo Figueroa presidía la mesa, sonriendo con esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Les aseguro que, tras esta noche, ninguna investigación podrá tocarnos, dijo, levantando su copa. Gabriela se situó en la penumbra, encendió el pequeño transmisor y lo conectó a la consola central. En segundos, las pantallas de todo el país comenzaron a emitir la transmisión en vivo desde la sala. Las conversaciones se detuvieron. Uno a uno, los rostros de los presentes se tornaron pálidos al ver en las pantallas sus propios nombres vinculados a contratos ilegales y crímenes financieros. Gabriela Dio, un paso al frente. Buenas noches, señores. Permítame presentarles a sus verdaderos rostros ante el país. El caos fue inmediato. Varios intentaron salir. Otros exigían explicaciones. Pero las puertas se habían cerrado bajo el protocolo de emergencia, activado desde el sistema de Gabriela. El país entero observaba en directo cómo sus líderes eran expuestos en tiempo real. No había escapatoria, no había censura posible. Esta es la verdad que intentaron enterrar, continuó Gabriela, su voz retumbando en la sala. Esta es la traición de quienes juraron protegernos. Minutos después, las fuerzas especiales ingresaron al edificio. Esta vez no para detenerla, sino para arrestar a los verdaderos traidores. Gabriela, exhausta, entregó los documentos al fiscal general, rodeada de cámaras, con la mirada fija en el horizonte. El escriba apareció entre la multitud solo por un instante. Un leve gesto de respeto, una señal de que todo había salido según lo planeado. Por fin, la comandante Estrada había cumplido la promesa hecha a su madre tantos años atrás. Jamás permitiría ser humillada de nuevo. Y esta vez, no solo restauró su nombre. Liberó a un país entero de las cadenas invisibles de la corrupción. La plaza central de la capital, que en otro tiempo solo albergaba discursos fríos y ceremonias de protocolo, ahora vibraba con los gritos de un pueblo que había despertado. Las banderas ondeaban como si cada hilo de tela llevara impreso el sufrimiento y la esperanza de generaciones. Y en medio de esa multitud, erguida como un faro en la tempestad, estaba Gabriela Estrada. Habían pasado apenas semanas desde que desenmascaró a los altos mandos corruptos. Su rostro, proyectado en pantallas gigantes, se había convertido en símbolo de resistencia, pero también de sacrificio. Cada paso que daba fuera de su refugio era vigilado. Cada aparición pública, una exposición a nuevos enemigos que, aunque golpeados, no habían sido derrotados. ¿Valió la pena, Gabriela? Preguntó Luis Mendoza, su inseparable aliado, mientras compartían un café en un rincón discreto de la ciudad. Gabriela observó a través de la ventana el bullicio de las calles. Los rostros de la gente ya no eran los mismos. Había orgullo, sí, pero también un miedo latente. La gloria es efímera, Luis. Lo que queda son las cicatrices. Luis sonrió con tristeza. Y sin embargo, aquí estamos, preparándonos para lo que sigue. La Alianza Ciudadana de la Verdad se había convertido en un movimiento imparable. Cada día llegaban denuncias, documentos filtrados, pruebas de nuevas redes de corrupción que,
como serpientes heridas, buscaban la oscuridad para sobrevivir. Gabriela se enfrentaba a un nuevo dilema: cómo mantenerse fiel a sus principios en un mundo que no dejaba de ponerla a prueba. Las propuestas de ingresar en la política formal llegaron rápidamente, de todos los partidos. Un escaño en el Congreso, un cargo en la Corte Suprema, incluso la posibilidad de postularse como presidenta en las próximas elecciones. Pero en su interior, la respuesta era clara. Gabriela no buscaba poder, buscaba justicia. Una noche, tras un día agotador de reuniones y entrevistas, Gabriela regresó a su antiguo hogar en Ciudad Juárez. Aquella pequeña casa, con sus paredes agrietadas y el aroma persistente de la tierra mojada, era el único lugar donde encontraba verdadera paz. Allí, su madre la esperaba sentada en la vieja mecedora, tejiendo en silencio. «Hija», dijo Rosario con voz apagada, «¿hasta cuándo vas a cargar sola con todo esto?» Gabriela se arrodilló a su lado. «Hasta que ya no haga falta, mamá». Rosario le acarició el rostro, sintiendo en su piel las huellas de noches sin dormir, de batallas libradas tanto en los tribunales como en las calles. «Recuerda lo que te enseñé, Gabriela. La justicia no siempre se ve, a veces solo se siente. Y con sentirla en tu corazón, basta». Semanas después, llegó la prueba definitiva. Un nuevo escándalo estalló, uno que implicaba a figuras internacionales, acuerdos clandestinos entre gobiernos y corporaciones multinacionales. Gabriela sabía que esta vez estaba tocando las fibras más sensibles del poder global. Las amenazas no tardaron en llegar. Un automóvil sin placas la siguió durante días. Recibió un sobre con fotografías de su madre saliendo de la iglesia, acompañadas de una nota: «Hay muchas formas de silenciar a alguien». Gabriela, por primera vez desde que todo comenzó, sintió el miedo real. En una reunión urgente con el escriba y Luis Mendoza, tomaron la decisión que cambiaría el curso de su lucha: internacionalizar la alianza. Buscarían el respaldo de organismos de derechos humanos, la Corte Penal Internacional, periodistas de renombre global. «Si van a cazarnos, que el mundo entero vea cómo lo intentan», sentenció Gabriela. El plan fue ejecutado con precisión. En menos de un mes, la alianza abrió sedes en Madrid, Nueva York y Ginebra. Las historias de las víctimas de corrupción en Latinoamérica comenzaron a resonar en las cortes internacionales. Gabriela se convirtió no solo en un símbolo nacional, sino en un referente mundial. Pero incluso en la cima, las cicatrices ardían. Una tarde, mientras caminaba sola por la plaza donde todo había comenzado, un niño se le acercó con un cuaderno en las manos. «Señorita Estrada, ¿me firma aquí?» Gabriela tomó el cuaderno. En la primera página, con letra torpe, el niño había escrito: «Cuando sea grande, quiero ser como usted». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Gabriela. «No seas como yo, pequeño», dijo, con la voz quebrada. «Sé mejor». Esa noche, de pie en su balcón, observando las luces de la ciudad, Gabriela comprendió que, pese al dolor, había algo que ni la corrupción, ni las amenazas, ni la injusticia podrían arrebatarle: la esperanza de un futuro distinto. Y mientras quedara en pie, seguiría luchando. El día amaneció con un cielo encapotado, como si la propia ciudad intuyera que estaba a punto de vivir uno de los momentos más trascendentales de su historia. A pesar del clima sombrío, la Plaza de la República estaba abarrotada. No había espacio para más banderas, ni un rincón que no estuviera ocupado por personas que, como Gabriela Estrada, habían decidido que el miedo ya no dictaría sus vidas. La Alianza Ciudadana de la Verdad convocó a su Asamblea Global, un evento que sería transmitido en vivo a más de 50 países. Organismos de derechos humanos, representantes de naciones enteras y periodistas de los medios más poderosos del mundo se encontraban presentes. Pero en medio de ese escenario grandioso, Gabriela se sentía más sola que nunca. Desde un pequeño camarín, observaba en silencio su propio reflejo. Las líneas de expresión en su rostro eran más marcadas, sus ojos, más oscuros. En sus manos temblorosas sostenía el mismo pañuelo que su madre le había entregado cuando era niña, con las iniciales bordadas a mano: Fe y Valor. Luis Mendoza apareció en la puerta, su rostro grave. «Es hora, Gabriela». Ella asintió, guardando el pañuelo en el bolsillo interno de su chaqueta. Cada paso hacia el escenario era un eco de todas las batallas que había librado. Cada aplauso que escuchaba no era para ella sola, sino por cada voz silenciada que finalmente había encontrado su lugar. Subió al estrado y, por un breve instante, contempló en silencio la multitud. El aire estaba cargado de una energía eléctrica. La expectación era casi insoportable. «Hoy», comenzó, su voz firme y clara, proyectándose a través de los altavoces,
no estamos aquí para hablar de héroes, ni de mártires. Estamos aquí porque hemos decidido no ser más víctimas. Un rugido de aprobación recorrió la plaza. Nos quitaron todo, continuó. Nos arrebataron nuestros derechos, nuestra paz, nuestros seres queridos. Nos silenciaron con miedo, con amenazas, con violencia. Pero hoy, les decimos que basta. Los gritos se alzaron, coreando su nombre. Gabriela alzó la mano pidiendo silencio. Hoy no les pido que me sigan. Les pido que lideren. Que en cada barrio, en cada ciudad, en cada rincón de este mundo, levanten su voz y no permitan que la corrupción siga envenenando nuestro futuro. La multitud estalló en vítores. Pero Gabriela no había terminado. Y a aquellos que aún creen que pueden esconderse tras sus fortunas y sus trajes caros, les digo esto. Se inclinó sobre el micrófono. Estamos aquí. Y no nos iremos. Ese mismo día, la ley Guzmán fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Una ley que permitiría la investigación internacional de redes de corrupción, sin importar cuán altas fueran las posiciones de los involucrados. Fue un logro histórico. Pero Gabriela sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En los días que siguieron, cientos de investigaciones se abrieron en distintos países. Los viejos imperios de la corrupción caían uno a uno. Los culpables, por primera vez, no tenían dónde esconderse. Una noche, meses después de aquel día, Gabriela volvió a la vieja casa de su infancia. Rosario ya no estaba. La vida, en su inexorable curso, había reclamado a su madre justo cuando la justicia finalmente se abría paso. Gabriela se sentó en la vieja mecedora y, bajo la tenue luz de la luna, leyó la última carta que su madre le había dejado. Hija mía, recuerda siempre que la mayor victoria no es ganar batallas, es sanar el alma. Si algún día te encuentras en paz, aunque sea por un segundo, habrás conquistado el mundo. Una lágrima resbaló por su mejilla. Por primera vez en años, Gabriela sonrió. Y así, en ese pequeño rincón olvidado del mundo, entendió que su lucha había valido la pena. No por los aplausos, no por las leyes, sino porque, finalmente, había recuperado lo más importante, su dignidad. Y cuando la dignidad renace, ni el poder más oscuro puede volver a someter a un pueblo. Fin.